Muy buenos días. Hoy vamos a hablar de las hiperlipidemias. Hiperlipidemias. Este término significa aumento de la cantidad de grasas en el plasma. Hiper, mucho. Lipi, grasa. Hemia, sangre. Pero estas grasas no son solubles en agua. Y entonces no pueden viajar así. No es disolver grasas en plasma y dale, por ahí para allá, distribúyete. No. Estas grasas necesitan ser transportadas y para ser transportadas tienen que unirse a unos complejos de proteínas y grasas que circulan en la sangre. Estos complejos son como unas pequeñas bolitas, esferas, con una cubierta por fuera, capaz de disolverse en agua porque está compuesta ya, veremos eso dentro de poco, está compuesta por sustancias que son liposolubles por un extremo e hidrosolubles por el otro. Liposoluble quiere decir que se disuelven en grasa, hidrosoluble que se disuelven en agua. Y esta forma la cubierta exterior de estas pequeñas bolitas, y estas pequeñas bolitas tienen un nombre, se llaman lipoproteínas. Lipo porque están compuestas fundamentalmente por grasa, proteínas porque tienen muchas proteínas también en su composición. Y estas proteínas tienen funciones importantes. Bueno, los complejos estos de proteínas y grasa que transportan en su interior grandes cantidades de lípidos, básicamente triglicéridos y colesterol esterificado, porque el no esterificado se sitúa en la superficie de las lipoproteínas. Estas lipoproteínas tienen como función principal el transporte de grasas, triglicéridos y colesterol y el transporte de vitaminas liposolubles, vitaminas que no se disuelven en agua como son la A, la D, la E y la K. Como ustedes ven, la mayoría de las vitaminas, si vamos a considerar nada más los nombres, porque solamente la B y la C no son liposolubles. O sea, la B y la C se disuelven en agua, pueden transportarse por otras vías. Pero bueno, la B es un complejo bien extenso. Estas vitaminas, para pasar por la sangre, para ser llevadas de un lugar a otro, necesitan ir disueltas en grasa. Y es otra función que tienen las lipoproteínas. O sea, las lipoproteínas transportan, su función principal, transportar grasas, triglicéridos y colesterol esterificado y transportar vitaminas liposolubles por el plasma. ¿Hasta dónde? Hasta las diferentes partes del organismo. Hay que hacer un señalamiento muy importante. Las hiperlipoproteinemias no son enfermedades. Nosotros podemos decir, esta hiperlipoproteinemia es una enfermedad. Son trastornos metabólicos. Y estos trastornos metabólicos pueden ser secundarias a alguna enfermedad o pueden ser causadas por alteraciones genéticas o pueden ser causadas por algo desconocido y entonces las que no se sabe cuál es la causa, no dependen de una enfermedad, se llaman hiperlipidemias primarias. Y las que tienen una enfermedad bien delimitada, por ejemplo, pancreatitis crónica, por ejemplo, enfermedades hepáticas, por ejemplo, diabetes mellitus, que son frecuentes las hiperlipidemias en la diabetes mellitus, esas son secundarias a tal enfermedad. Y el tratamiento, como ya veremos después, va dirigido a la enfermedad que las causa. Las primarias son las que no conocemos la causa, no sabemos por qué están ahí, pueden ser alteraciones genéticas, pueden ser causas desconocidas, y entonces el tratamiento es un poquito diferente, como veremos cuando lleguemos al tratamiento. El problema de riesgo que conlleva el aumento de grasas en sangre es que puede causar enfermedades cardiovasculares, puede causar enfermedades cerebrovasculares, es la causa, un mecanismo, no es la causa única, pero es un factor muy importante en la génesis de la aterosclerosis, como ya vimos, y también pueden causar algunas de ellas inflamación del páncreas, pancreatitis. Así que están relacionadas las hiperlipidemias con las enfermedades que causan la mayor parte de muertes en el mundo, enfermedades cerebrovasculares y cardiovasculares. Ya en un programa anterior hablamos de los diferentes tipos de lipoproteínas. Hablamos de la clasificación, que la clasificación se hace en base a la densidad, que la densidad está relacionada de forma inversamente proporcional al tamaño, es decir, mientras más grande sea una lipoproteína, menos densa es. Recuerden otra cosa importante, cuando hablamos de densidad no hablamos de peso. Hablamos de la cantidad de líquido que desplaza esta molécula en un líquido cualquiera, en agua generalmente, y cómo se sitúa en una columna de líquido. Esto es otra cosa diferente, no es peso. Tiene una relación indirecta con el peso, pero no es peso. ¿Bien? La más grande de todas, la menos densa, es el kilomicrón. Y otra cosa que quería decir, mientras más triglicéridos tienen en relación con el colesterol, menos densas son. El kilomicrón es la que mayor cantidad de triglicéridos transporta, como ya habíamos hablado, y es la menos densa de todas. Se produce en el intestino y lleva las grasas, sobre todo triglicéridos,
y menor cantidad de colesterol, contiene fosfolípidos y proteínas, sobre todo en su superficie, que también tiene colesterol no esterificado, y dentro de ella el colesterol está esterificado. Después de ella, después de el kilomicrón, la que viene a continuación, como ya nosotros vimos, pero esto es un pequeño repaso, es la lipoproteína de muy baja densidad, VLDL. Es más pequeña, es menos densa y transporta sobre todo triglicéridos. Después tenemos la lipoproteína de densidad intermedia, que también tiene otras siglas, pero IDL es la sigla más común y tiene una vida media corta, generalmente desaparece rápidamente de la sangre y es un residuo de la VLDL, o sea, ya lo vimos, pero vamos a refrescar, la VLDL libera, se transforma en IDL y esa IDL es captada por el hígado y transformada a su vez en lipoproteína de baja densidad, Low Density Lipoprotein, LDL, que es la mayor transportadora de colesterol. Las primeras, kilomicrón y VLDL, transportan sobre todo triglicéridos. La LDL, lo que más transporta es colesterol. Y tiene otra característica que la diferencia de las demás lipoproteínas, ella penetra las células, porque las células tienen receptor para LDL, la captan del plasma, la introducen a la célula y dentro de la célula le quitan el colesterol que la célula necesita y la vuelven a sacar. Es la primera lipoproteína que penetra la pared arterial cuando hay un daño endotelial. Ya hablamos de esto en la aterosclerosis y se deposita dentro de la pared arterial, en la íntima. Esto cuando hay una lesión del endotelio, un distrés endotelial que permite su entrada a través del endotelio. Por tanto, es la lipoproteína relacionada directamente con la aterosclerosis. Ya habíamos hablado de esto, pero lo repito. No voy a decir más, ya habíamos hablado de esto, ustedes lo saben, ¿eh? Y la última lipoproteína es la lipoproteína de alta densidad, High Density Lipoprotein, HDL. Es el llamado colesterol bueno, aunque hay varios tipos de ella, ¿eh? Vean la tabla. La tabla vamos a presentarla sobre todo en el siguiente programa. Fredrickson elaboró una clasificación de las hiperlipidemias, porque además de decirle hiperlipidemias es aumento de las grasas en sangre. Hiperlipoproteinemias es aumento de las lipoproteínas en sangre. En la práctica es lo mismo, porque las grasas no pueden viajar por sangre, sino viajan con las lipoproteínas. Pero bueno, la clasificación de Fredrickson habla de hiperlipidemias, o sea, aumento de grasa en sangre y tiene en cuenta también cuál es la partícula, cuál es la lipoproteína que está aumentada. Vamos a verla. Él la hizo con las primarias. O sea, él hizo una clasificación de hiperlipidemia primaria. Y posteriormente se han ido descubriendo causas genéticas, efectos genéticos que van a provocar estas hiperlipidemias primarias. La hiperlipidemia, por la clasificación de Fredrickson, la clase 1, se caracteriza por una elevación de los kilomicrones por más de 12 horas después de las comidas. Ya habíamos dicho que uno come grasa, eso pasa a través de la célula intestinal, se forma el kilomicrón pasa a la sangre. Pero que la vida media del kilomicrón en sangre es aproximadamente de 12 horas. Se puede prolongar cuando comemos demasiada grasa, pero generalmente es de 12 horas. Y cuando tenemos un aumento de los kilomicrones en sangre, es lo que Fredrickson clasifica como hiperlipidemia clase 1. Es una alteración congénita, la que está demostrado que es el mecanismo de producción de ella. Se produce, esta alteración es congénita, se nace con ella, es hereditaria, es decir, se transmite a los descendientes y es familiar porque se ve en grupos de familia. A veces puede saltar una generación, aparecer un poquito después, pero es familiar. Esto es por deficiencia de una enzima, la enzima lipasa de lipoproteína, de la que hemos hablado bastante, esa es la causa más frecuente, y la otra causa es trastornos de la apoproteína C, porque entonces no puede ser extraído, los triglicéridos no pueden ser extraídos, o no son extraídos con la rapidez que se necesita por la lipasa de lipoproteína, y entonces los kilomicrones siguen dando vuelta porque no se le ha sacado la cantidad de triglicéridos que se necesita, ya sea porque la lipasa de lipoproteína no es suficientemente efectiva o no existe en la cantidad necesaria, o porque la apoproteína C está modificada y no es fácil que se combine con la lipasa de lipoproteína para la extracción de triglicéridos. Parece un poquito complicado, pero es que hemos hablado de esto anteriormente. Hoy dije que no iba a hablar sin más, ya hemos hablado de esto y estoy diciendo, ¿no? Pero bueno, en estos casos, en la clase 1, si usted deja el suero en reposo, te saca la sangre, quita los elementos formes, deja el suero, o sea, elementos formes y las grandes proteínas, deja el elemento suero aquí, lo mete en un refrigerador,
a 8 grados aproximadamente y espera alrededor de 24 horas, cuando uno observa esto, se llama prueba del frío, existe en la parte superior del tubo un sobrenadante que parece una crema, amarillo cremoso, así. Abajo es claro, pero arriba tiene una parte amarillo cremoso que ahí están viendo ustedes la imagen. Esto quiere decir que es un aumento de los kilomicrones. Los kilomicrones son muy poco densos y por eso flotan en el suelo. Se le llama también a este tipo de hiperlipidemia síndrome de Buerger-Gruss. Los kilomicrones están elevados y por tanto los triglicéridos en sangre están elevados también. Déjenme decir que generalmente se miden triglicéridos y colesterol y cuando más se miden algunas lipoproteínas, sobre todo la HDL y la LDL, para saber dónde está el colesterol. Pero que a veces si no hay una alteración específica, pues no se hace prueba de frío. Muy útil, muy fácil de hacer, pero que ya actualmente con la dosificación, o sea, con las cuantificaciones de las lipoproteínas, pues ha pasado un poco a la historia. No obstante, a mí me gusta hablar de ella, porque es muy práctica, muy fácil de hacer y la pueden hacer en cualquier lugar donde se extraiga sangre, porque solo necesita extraer la sangre, dejarla coagular, tomar el suero que sobra y dejarlo en un refrigerador a 8 grados de temperatura aproximadamente por 24 horas. Y después usted la lee. Fíjense que es fácil de hacer. Una vez recuerdo que quería hacerle para distinguir un paciente con hipertrigliceridemia, quería hacerle una prueba de frío. Y el laboratorio le dijo al paciente que ellos no hacían eso. Entonces yo fui al laboratorio, hablé con una compañera allí y le expliqué. Y entonces me dijo, no, doctor, esto no se hace. Entonces yo le dije, bueno, mire, yo vengo a hablar con usted porque, bueno, como médico y además con algunas responsabilidades que tengo contacto con la secretaría provincial y yo puedo buscar el reactivo que usted necesite y entonces dígame qué reactivo es. Doctor, no, espérese, déjeme terminar, por favor. Yo quiero que usted me diga qué reactivo usted necesita para entonces yo hacer la gestión en provincia y conseguir el reactivo. Me dice, no, doctor, la prueba del frío es un poco así arrogantica. Me dice, la prueba del frío no necesita reactivo. Déjeme explicarle. Dice, no, yo sé cómo se hace así. Dice, sí, usted sabe esto, ya sabe que no hace falta reactivo. Le decía, hace falta un reactivo que es el que a usted le falta. Deseo de trabajar. La muchacha se quedó así, me miró y le dijo al hombre, venga mañana que le voy a sacar la sangre. Fíjense, a veces simplemente por no querer trabajar no hacemos pruebas que son fáciles de hacer. Y aquel paciente tenía triglicéridos elevados, pero ellos no dosificaban en aquella época kilomicrones y VLDL. Por tanto, yo quería saber dónde estaba el defecto, cuál era el problema. Bueno, el tratamiento de hiperlipidemia clase 1 por la clasificación de Friedrichsen es dieta baja en grasas saturadas de origen animal, reducción de calorías en la dieta y normalizar el peso corporal. Fíjense que fácil. ¿Medicamento? Ninguno. Simplemente esto. Disminuir las grasas animales en la dieta. Bajar de peso y reducir las calorías en la dieta. Solo eso. Y con eso se controla. Bueno. Y aquí les muestro un resumen de los aspectos fundamentales de la hiperlipidemia tipo 1 según la clasificación de Friedrichsen. En primer lugar, ¿cuál es la causa de esta hiperlipidemia? Hay dos causas conocidas. Una, un defecto en la enzima que separa los triglicéridos de los kilomicrones de las lipoproteínas de muy baja densidad y de las lipoproteínas de densidad intermedia. Esa enzima se llama lipasa de lipoproteína o lipoproteína lipasa. Está en los tejidos y entonces cuando va pasando por ahí estos lípidos, estas lipoproteínas, unas apoproteínas que tienen ellas en la superficie, C1 y C2, van a activar la enzima. Y la enzima activada entonces empieza a sacar triglicéridos de estas lipoproteínas que pasan entonces a las células para consumo de las células y para formación de todo lo que metabólicamente se utiliza en los triglicéridos, básicamente para obtener energía. Muy importante, decía que hay dos causas. La primera causa es una deficiencia de lipoproteína lipasa de lipoproteína, que puede ser una deficiencia por alteración en la estructura de esta enzima o puede ser por disminución de la cantidad de lipasa de lipoproteína que está presente en los tejidos. Correcto. Pero hay un segundo grupo de defectos, que son los defectos de la apoproteína C2, que es un estimulante de la enzima lipasa de lipoproteína. Cuando la ApoC2 está alterada, pues entonces no activa de forma adecuada la lipasa de lipoproteína, no se liberan los suficientes triglicéridos, no pasan a las células y esto tiene como consecuencia un aumento fundamentalmente de kilomicrones circulando. Porque no pueden los kilomicrones, no pierden los triglicéridos para transformarse en lipoproteínas de muy baja densidad y entonces son los kilomicrones lo que más circula, que es lo característico de la hiperlipidemia tipo 1. Y entonces pasamos, ¿cuál es la lipoproteína más elevada? Los kilomicrones. ¿Cuál es el tratamiento? Dieta.
hay que hacer una dieta, que ya hablamos de ella, la mencionamos, y bueno, es importante hacer esta dieta. ¿Y cómo se observan en los análisis? Pues los análisis, cuando usted va a hacer un análisis de laboratorio, tiene elevados triglicéridos. Y cuando observa la prueba de frío, que ya hablamos de esto, tiene un sobrenante cremoso sobre ella. Bueno, por hoy llegamos al final. En el próximo programa continuaremos describiendo la clasificación de las hiperlipidemias. Hasta entonces, los espero. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí y hasta entonces.